Gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permites estar hoy en este lugar. Somos muy agradecidos porque hoy nos das la vida y tenemos conciencia, Señor, de que tenemos vida, de que tenemos la salud de Dios en nosotros. Y que esa luz alumbre cada día más y más en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la grandeza tuya, el amor tuyo, que es tan ancho, tan alto, tan grande, tan profundo. Es tu amor, es tu salvación, Señor. Gracias porque podemos experimentar el favor tuyo, la gracia tuya, Señor, que fue manifiesta antes de que el mundo fuese, y que tú nos has elegido y escogido como pueblo de Dios, como esa nación santa, para anunciar las virtudes, las riquezas de Cristo que han sido dadas a cada uno de tus hijos en la cruz del Calvario, a través de la obra de la cruz. Padre, muchas gracias. Que vivamos vidas agradecidas todo el tiempo, orando todo el tiempo, alabando a Dios todo el tiempo, sirviendo a Dios todo el tiempo, amando a Dios todo el tiempo, perdonando todo el tiempo, amando a tu iglesia, a los hermanos todo el tiempo, para que tú, Señor, abras esos ríos de agua de vida que van fluyendo en nuestro corazón y salta para vida eterna aquellos que no te conocen. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén. Amén. Y amén. Bienvenidos todos los hermanos, amigos, amigas que ahora nos están conectando al internet. Les damos la más cordial de las bienvenidas desde acá, desde Quito, Ecuador. Les saludamos y esperamos que cada uno de ustedes, el Señor añade una medida más de su gracia, de su favor, de su medida, para que cada uno de nosotros podamos entender la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. Bienvenidos todos y todas. Estamos hablando de que somos esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios, esa nación que debe ser consciente. Hemos visto que la palabra consciente significa que sabe, que conoce, que no es inconsciente, sino que es consciente, que es conocedora. La Biblia eterna, la Biblia dice que la vida eterna, dijo Jesús, es conocer a Dios Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Por lo tanto, tenemos un evangelio que es eterno y que hemos visto o estamos viendo que el evangelio debe de preparar a dos tipos de personas que son mártires y que son también pioneros. Dos tipos de personas que el evangelio debe de preparar, que no son sino personas que por oír el evangelio, que es Cristo mismo, aprovecharán el día malo. Recuerde que el evangelio es Cristo
y habla del Evangelio, no habla de los evangelios. Ya estamos viendo que muchas personas confunden los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los evangelios y hablan de la vida de Jesucristo. Pero el evangelio es Cristo, el Cristo resucitado. Y esto es importante saber o entender, que es lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo respecto del ministerio, o más bien dicho, el misterio de la piedad. Es decir, personas que por oír el Evangelio, digo, aprovecharán el día malo, aprovecharán la crisis, aprovecharán la adversidad. Yo quisiera preguntar a los hermanos que están oyendo, ¿cuántos en la crisis o en la adversidad pueden aprovechar y no quejarse, no murmurar, no sentirse mal, ni decaídos, ni desprevenidos, sino aprovechar el día malo para abrir nuevas oportunidades? Para abrir nuevas oportunidades. Entonces, serán mártires porque moriremos a las expectativas que nosotros teníamos de la vida. Mártires no son aquellas personas, sino que mueren a las expectativas. Morir a las expectativas. Muchos de nosotros, o la mayoría de los hombres, varones y mujeres, tienen muchas expectativas referente a la vida. Si nosotros preguntáramos a la gente cuáles son sus expectativas, y tendríamos tantas respuestas como personas hay. Muchos tienen expectativas de llegar a tener, de llegar a obtener logros, satisfacciones personales, sean individuales, sean colectivas, sean familiares, expectativas propias de la vida. Algunos tienen expectativas referente a otras personas, pero el hombre no fue diseñado para tener expectativas fuera de Dios. Porque solamente Dios es aquel que nunca, escuche, nunca nos fallará. Los demás. Entonces, mártires son aquellas personas que mueren a las expectativas que tenían de la vida y empiezan a vivir las expectativas. Aquí vamos a ver expectativas propias de la vida y comienzan a vivir a las expectativas de Dios. Esas son las personas mártires. Es aquella que dijo Jesús en Gálatas 2, versículo 20, para muchos saben de memoria, en donde dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas ahora vivo a las expectativas de Dios en mi vida. Ahora vivo para saber cómo su propósito eterno se va a manifestar en nuestros días. Esas son las personas mártires. Y es lo que el Evangelio prepara a este tipo de personas, verdaderos creyentes en la fe. Así que si uno es creyente en la fe, debe preguntarse si realmente es mártir, aquel que ha muerto a las expectativas propias de la vida. Por eso este Evangelio es eterno, el eterno Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo resucitado, el eterno Dios. Entonces nosotros tenemos un Evangelio eterno. Y nosotros hemos perdido conciencia, decíamos la semana anterior, hemos perdido conciencia de los escenarios que vivimos. Lo primero que hace el Señor en los creyentes, conforme a la oración apostólica del apóstol Pablo, es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento a través del conocimiento, que Dios nos dé sabiduría y revelación en un mejor conocimiento del Señor. Es decir, que nosotros, lo primero que viene a hacer el Cristo resucitado es abrir nuestros ojos para que podamos ver su salvación. Es decir, antes de todo, como dice el apóstol, estábamos muertos. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos muertos. Recuerda en Génesis capítulo 2, el Señor les dice al hombre, a Adán y a Eva, el día que comieran de este árbol, ciertamente, dice, morirán. Es decir, antes de todo, antes de habernos perdonado de nuestros pecados, ya estábamos muertos. El misterio de la piedad que habla el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es decir, Pablo le está diciendo: yo espero verte, para que si tardo, para que si no llego, o sea, no me estés esperando, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia también se llama casa de Dios. Es decir, ¿dónde están reunidos los creyentes? Se llama iglesia. Donde están reunidos los creyentes también se llama casa de Dios. Y una medida de Dios hay en la casa. Por cierto, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y ustedes son la luz del mundo. Es decir, que cuando la iglesia se reúne, hay luz. O hay un poco más de luz.
más de lo que afuera hay. Afuera hay tinieblas. ¿Qué es lo que hay afuera? Tinieblas. Pero claro, los religiosos lo primero que tratan de hacer es desvirtuar esta verdad o esta realidad. Y es curioso ver a personas que se creen muy espirituales cuando la iglesia, la casa de Dios se reúne, sabiendo que en el mundo, y estamos hablando de el mundo versus Cristo. Y hemos dicho que el Señor nos traslada del mundo a Cristo a través de la obra de la cruz. Y hemos visto que en el mundo hay tinieblas, mientras que en Cristo hay luz, ¿verdad? O sea, cada vez que la iglesia se reúne, en la iglesia habrá un poquito más de luz que el mundo, ¿sí o no? Póngase a pensar. Pero claro, existen las personas religiosas que en la casa de Dios, no en el edificio, no en la congregación, necesariamente no en la iglesia, hablan de que hay espíritus opresores, hay espíritus malignos, hay hechicería que han lanzado, etcétera, brujería, y claro, promueven de que en la iglesia debe haber el ministerio de la intercesión. Por ejemplo, que aquí deben orar mucho. Claro, cuando están en la casa, Dios sienten ese espíritu, pero mientras están en el mundo, mientras están haciendo las actividades diarias, no sienten nada, no perciben nada. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico. Es decir, todo en la iglesia ven la opresión, ven al mismo diablo, y afuera en el mundo que se mueven diariamente no perciben absolutamente nada. Esa es la iglesia que tenemos. Pero Dios está levantando una nueva generación donde entendemos que la iglesia es llamada a ser intercesora. Y lo primero que Dios nos habla o nos abre los ojos es para ver el mundo lleno de tinieblas. Lo primero que Dios hace es que nosotros veamos a los muertos. Escuchen. Si nosotros no hemos visto a los muertos, es que no ha habido una revelación de Cristo en nuestras vidas. Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, también aquí hay, en Cristo hay luz, hay verdad. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad. Y luego dice, e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Pablo, a la obra de la cruz, también lo denomina el misterio de la piedad. Que es la obra de la cruz, que es la palabra de la cruz. ¿Cuál es la obra de la cruz? Dice, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5,
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Cristo resucitado. Si nosotros no vemos a los muertos, entonces, que están afuera, se supone, fuera de la casa de Dios, entonces los muertos entrarán donde estamos. Y esto es muy importante, que en muchas de las congregaciones hay más muertos que vivos. Por eso Pablo le dice: despierta tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Si nosotros no vemos a los muertos enterraron. Y lo que hay en muchas congregaciones significa o es más muertos que vivos. Y para Pablo no era tanto la importancia de tener tanta gente como hoy en día muchos creen, ni tampoco, como le dice Pablo, haz obra de evangelista. Escúcheme por favor. Evangelista no es predicar Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, la vida de Jesús. Evangelista no es predicar algún mensaje o varios mensajes. Evangelista es aquella persona, hablo de varones o mujeres, que ha sido o tiene a Cristo en su vida, al Cristo resucitado en su vida. Y tiene una experiencia con el Cristo resucitado. Escúcheme bien. No estoy hablando de pastores que pueden estar predicando mensajes, a apóstoles predicando mensajes tras mensajes. No. Estoy hablando de que tiene experiencia con el Cristo resucitado. Y si la persona, el creyente, no tiene una experiencia con el Cristo resucitado, está muerto. Y de esos hay muchos en la iglesia del Señor. Es lo que el Señor les mostraba a través del profeta Ezequiel en capítulo 37, ¿recuerdan ustedes? Cuando el Señor les lleva a Ezequiel a un cementerio. Es decir, nosotros tenemos que ver el cementerio. Si nosotros no vemos el cementerio, no hay obra de evangelista. Claro, ¿a quién va a predicar usted? Si usted no ve a los muertos, si no es consciente de la realidad del mundo en que vivimos. Si este mundo cada vez más está o irá de mal en peor o a peor. Este mundo no va a mejorar porque está cargado de tinieblas, porque el príncipe de este mundo es el diablo. No va a cambiar, el diablo no puede cambiarse a sí mismo, no va a mejorarse a sí mismo. Pero nosotros, para hacer la obra de evangelista, tenemos que primeramente ver a los muertos, porque si no vemos a los muertos, no hay tal obra de evangelista. Quizá usted vea a sus familiares, amigos, los ama muchísimo, pero si no tienen a Cristo, están muertos. Entonces, si usted no ve a los muertos, usted está mezclado con ellos. Entonces, nosotros, hablo de los creyentes, hemos perdido la conciencia. Entonces, estamos viendo un mundo tan malvado, tan perverso, y para nosotros como que eso fuese normal. Ya no nos inmuta. Ven la violencia,
bueno, solamente nos asusta y decimos, nos quejamos igual que los demás. ¿Y qué está haciendo el gobierno? O sea, la criticas a otros. Y Dios desde el cielo está viendo diciendo, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia del Señor? La casa de Dios. Porque no hemos tenido conciencia de los escenarios que vivimos. Tú, por un lado, tienes la información que gente se está muriendo, tienes las estadísticas, cuántos asesinatos hay, en noticieros te puedes prender de cuántos asesinatos hay, cuántos han muerto hoy. Claro, eso es noticia, porque si no hay eso, no hay noticia. Y por otro lado tienes a personas que dicen, ayúdenme a orar. Por un lado tienes crímenes, asesinatos, violencias, y por otro lado, hermanitos que dicen, por favor ayúdenme a orar, porque no sé qué hacer. Es decir, hay una inconsciencia del escenario en el que vivimos. Igual o peor están los creyentes que el mismo mundo. ¿Se entiende? Que los que tenemos a Cristo estamos en luz, tenemos más luz y tenemos más verdad, se supone. Pero por un lado tenemos gente que está viendo las estadísticas, quejándose, y por otro lado, hermanos que dicen, ayúdenme por favor a orar porque no sé qué hacer. Entonces se hace muy difícil poder administrar. Pablo dice, somos administradores. Si algo el apóstol Pablo quería ser conocido por todas las personas, era ser un administrador de los misterios de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, si yo no veo a los muertos, si no veo el cementerio donde hay muchos muertos, ¿qué es lo que usted va a los cementerios para ver a quiénes? A los muertos, se supone. No a los vivos, sino a los muertos. Por eso vamos al cementerio. Y el mundo está lleno de muertos, ¿o no? ¿Cómo vamos a hacer la obra de evangelista si no vemos a los muertos? Si no vemos el cementerio. Difícil, ¿verdad? Entonces, no podemos administrar los misterios de Dios, no podemos administrar el propósito eterno de Dios. Si no, o más bien, si los creyentes no están claros en el escenario en el que viven. Vivimos en un mundo lleno de maldad, de tinieblas. Vivimos en un sistema, gobierno de gobernantes locos, políticos, gente loca, muertos. Ese es el mundo que tenemos. Tenemos que diferenciar qué es el mundo. Y que se supone que en la casa de Dios, donde están reunidos los creyentes, hay un poco más de luz. Pero si los creyentes no tienen luz, no pueden ver qué esperanza tiene el mundo. Entonces, es importante que debemos no tomar en cuenta ninguna reacción contra nosotros y contra la administración que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Vamos sin duda a atender las acciones y reacciones que la palabra de Dios al llegar a nuestro espíritu, hay una acción y una reacción.
Es decir, hay una movilización que tiene que llevarnos a movilizarnos, a hacer algo, a no ser pasivos, sino que a movilizarnos, ya que esta crisis mundial, que es a nivel mundial, la política, la economía, la religión, crisis a nivel mundial, vino a gastar y a dañar las relaciones entre las personas. Por eso, de alguna manera, en Hechos capítulo 2 nos habla de un patrón que usted ya lo conoce, que usted ya lo sabe. Un patrón. El patrón es que la casa de Dios o la iglesia se reunía para aprender las enseñanzas de los apóstoles, que no era otra cosa que aprender de Cristo el Señor. Se reunían para la comunión entre los santos, para participar del pan y las oraciones. Es un patrón. Y si nosotros no cumplimos este patrón, vamos a tener muchos problemas en la vida, los mismos que tenemos hoy en día, donde la violencia aumenta, la delincuencia aumenta, el sicariato aumenta, las guerras aumentan. Pero la iglesia puede tener todo ese avance, donde la crisis nacional, mundial, de violencia, donde la misma naturaleza se vuelve en contra del ser humano, puede mejorar cuando la iglesia entiende y conoce al Cristo resucitado. Entonces, esta generación será recordada con gloria este tiempo. Pero hay que ser sin duda alguna pacientes, y tenemos que ser pacientes entre los creyentes para no ofendernos, soportar la prueba de la ofensa, soportar la prueba de la amargura, soportar la prueba del odio, en donde entre creyentes habla de que piedra con piedra se aguza, ¿verdad? Metal con metal es como el esmeril. Los vínculos son mejorados. Y entonces vamos a ver que los creyentes nos vamos a mantener en el eje. ¿Por qué? Porque la presión entre los creyentes hará que nos mantengamos en el eje. Desesperación sin duda para que cada uno trate de velar por sí mismo. Hay una desesperación para que vele por lo suyo propio. Pero los hijos de Dios vamos a expresar luz y vamos a expresar verdad. Jesús dijo: mientras más luz haya, menos tinieblas habrá. Y la luz es Cristo, es decir, mientras más Cristo haya, menos oscuridad habrá. Mientras más verdad haya, menos mentira habrá. Y esto es proporcional. Es decir, si no hay mucha verdad, hay más tinieblas, más mentira, más oscuridad. Entonces, solo luz, que es la de Cristo, y no perder a este tipo de personas que tienen a Cristo por la inmadurez o insensatez nuestra. Así que, si nosotros entendemos esto hoy, y yo soy el primero, no les tomes, escuche por favor, no les tomes en cuenta a quienes amas lo que te han dicho, lo que te han hecho, ya sea en forma personal
o tú te has llegado a enterar. ¿De qué te han dicho o cómo te lo dicen rápidamente? Dale tiempo, porque muchos de ellos se van a arrepentir. Y claro, eso me incluye a mí también, de lo que han dicho o han hecho durante todo este tiempo. Por lo tanto, no hay que lamentarnos, ni sentirnos víctimas, ni ofendernos por lo que nos han dicho o han hecho. Muramos a todas las expectativas diarias que cada uno de nosotros tenemos en la vida. O sea, no es tan fácil mantenernos normales. ¿Recuerdan? Solo Cristo hace al creyente normalito. Ya hemos visto eso, ¿verdad? Porque hay muchos psicológicamente anormales, enfermos, desquiciados. ¿Sabías que en el mundo hay muchos, como bien dicho, todos los que viven en el mundo son endemoniados? Claro, póngase a pensar. Todos los que viven en el mundo están endemoniados. Claro, muchas veces nosotros creemos que un endemoniado solamente es aquella persona que se golpea el pecho o la espalda con las piedras. Entonces, para nosotros esa persona es loca, es endemoniada, pero usted ve a los gobernantes endemoniados, locos, ¿o no? Usted ve a los religiosos locos. Llega un cierto tiempo en el año en donde se golpean, se lastiman su propio cuerpo y piensan o creen que hacen un favor a Dios. Endemoniados, locos. El mundo está endemoniado. Y eso tenemos que ver, el mundo está muerto, sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Cómo está el endemoniado? Sin Dios, sin fe y sin esperanza. Este es el mundo. Claro, usted dice, pero mi hijo, aunque no conoce al Señor, mi cónyuge, aunque no conoce al Señor, pero es tan cuerdo, pero anda endemoniado, porque no conoce precisamente al Señor. Pero conociendo al Señor, de la muerte nos trae a la vida. ¿Quién es Cristo? Cristo es vida. Entonces, no les tomemos en cuenta nada de lo que te han dicho o han hecho personas desde el día de ayer, o hace una semana, o hace 3 meses, o hace 1 año, o hace 6 años. Hay muchas personas que no se olvidan lo que han hecho o le han hecho. O hay cónyuges que no olvidan lo que su pareja les hizo hace 10 años, 20 años, 30 años. Eso sí no me olvido, dicen. Y viven así. Y eso sucede en muchos creyentes, cuidado. No les tomes en cuenta de lo que te han dicho o hecho. La red social está tan cargada de este tipo de personas que te hacen recordar lo que a ti te hicieron o lo que a ti te dijeron también. Y la iglesia dice, no les tomes en cuenta nada. Muere a las expectativas propias. Porque yo o las personas piensan que yo tengo expectativa con la gente, que no me van a hacer daño, no me van a lastimar nunca.
Recuerda, fuimos diseñados para no tener expectativas de ningún ser humano, excepto de Dios solamente. Hay algunos creyentes que dicen, no, es que no oyó lo que me dijo, no oyó no vio lo que me hizo, mis amigos me han dicho, los vecinos dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, si tú le tomas en cuenta todo lo que las personas te han dicho, sea tu suegro, tu suegra, tu tío, tu tía, tu parentela, hace un año, 6 meses, vas a terminar este año y va a ser terrible. Entonces tenemos que sembrar en nuestra vida, no tomándoles en cuenta lo que nos han dicho o hecho en la vida, no tomándoles en cuenta. Y eso es lo que el apóstol Pablo o los apóstoles aconsejaban a la iglesia. Imagínate, lee Hechos de los Apóstoles. No pienses cada momento, es que lo que me dijo, ¿cómo me dijo? Que ya se cansó de mí. Bueno, no se lo tomes en cuenta. No lo anotes. Yo sé que muchos dicen, pero no tengo, pero acá tienen tan anotado el día y la hora, cómo y cuándo me dijo. Y recuerda que ese es el poder de las canciones, que nos hace recordar o nos lleva al tiempo. Por eso el Señor se adorando y alabando al Señor todo el tiempo. Pero las canciones nos hacen recordar el día y la hora. Cuando escuchamos, nos lleva automáticamente al tiempo, el lugar, el escenario, las personas, con quién estabas, cómo estabas, en qué estado estabas, etc. No lo anotes. Solamente, y esto para que usted lo tenga escrito y lléveselo a la memoria siempre, solamente Dios anota lo que usted dice que va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios espera que creamos en Él, que el hombre crea en Dios, pero Dios sí cree en usted y en mí. Dios sí lo cree y Él lo anota. Él tiene un cuadernito, el día, la hora en que usted hizo alguna promesa a Dios. Ahora mismo, póngase a pensar qué promesa usted le hizo a Dios. Y Dios lo anotó. Dios cree en usted que lo va a cumplir. Y Dios no le exigió nada, simplemente usted dijo, yo voy, entonces Dios lo anotó. Ahora sí, Dios lo anotó. Ah, me dijo que ahora sí va a hacer tal o cual cosa. Dios lo anota. Y espera a Dios que usted lo cumpla. Ese es el poder de Dios, ese es el Dios grande que tenemos. Que Dios sí cree en nosotros. Y lo curioso es que nosotros muchas veces no le creemos a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Entonces, estamos a un total, tenemos que entender, estamos a un total, no consciente, sino un total desequilibrio. Hay un total desequilibrio.
en todo orden en las personas. No hay conciencia. Por eso estamos hablando de nación consciente. Tenemos que ser conscientes, no inconscientes. Y mucha gente que visita las congregaciones o está en las congregaciones son desequilibradas, inconscientes. Es el mundo que tenemos. Para poder actuar, tenemos que hacer un diagnóstico. Si nosotros no hacemos un diagnóstico, no habrá movilización. Es decir, si nosotros no vemos un mundo que está lleno de muertos, no hay movilización. Porque creemos que todo está bien. Todo está bien. Hay personas que han dicho: ¿cómo? No me llamaron. Si yo tenía lo que ustedes necesitaban. No sabíamos. ¿Por qué? Porque estamos desconectados, hay un desequilibrio, no hay conciencia. Entonces, tenemos que tener conciencia de los escenarios que nos toca vivir. Tenemos que tener conciencia de la vida que tenemos que vivir. Escenarios. Bueno, yo no sé cuántos saben, al menos nosotros como ecuatorianos sabemos que de aquí a la próxima semana, Dios mediante, se posiciona el nuevo gobernante, las nuevas autoridades fueron elegidas hoy, serán elegidas en esta semana. ¿Cuántos somos conscientes de estos escenarios? ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Pablo aconseja y dice: orar por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que los muertos conozcan la vida. Para que los muertos conozcan al Señor. Para que los muertos tengan sabiduría de Dios y puedan tomar buenas decisiones. Es decir, orar por los que están, no por nosotros. La oración muchas veces ha sido para nuestro provecho. Señor, es que yo necesito sanidad, es que yo necesito esto, sabiendo que en Cristo estamos, dice la Biblia, estamos completos. El mundo necesita todo. Tenemos un mundo necesitado. Entonces, si usted dice: es que yo también necesito, la pregunta es: ¿dónde está? ¿Está acá o está acá? Qué gran pregunta. ¿Dónde estamos? ¿A quién le creemos? ¿A lo que dice el Señor o a lo que dice el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Le creemos verdaderamente al Señor? Si no le creemos al Señor, estamos necesitados, y por eso oramos para que Dios supla nuestras necesidades. Si en Cristo tenemos todo, el mundo es el que necesita. Entonces, orando por las autoridades, que de las tinieblas salgan, de las tinieblas a la luz, de los muertos a la vida, porque el mundo está muerto, son locos. Y tenemos un cementerio lleno de muertos y de locos. Si nosotros no vemos eso, no hacemos obra de evangelista. Obra de evangelista no es predicar el evangelio a la pasada, en el uso. No, olvídese, hemos hecho cosas. Obra de evangelista significa el que está haciendo obra de evangelista entiende y conoce la obra de la cruz, el misterio de la piedad. Se sabe que Cristo vino a este mundo, vino a sacarnos de la muerte, a darnos vida.
y que ahora ha resucitado y el resucitado vive en mí. Si yo no sé esas cosas y conozco esto y no tengo una experiencia con esto, no hago ninguna obra de evangelista. Obra de evangelista no es regalar Biblias, cuidado. Esa no es obra de evangelista. Peor, hojas o tratados que esperar que la hojita, olvídese. O sea, hemos hecho cosas. Porque desde el principio el fundamento es de muerte a vida. Ese es el fundamento. Y si nosotros no entendemos esto, hermanos, gastamos tiempo y energía y otra generación más que viene. Por eso pedamos al Señor que tenemos que tener conciencia de los escenarios que tenemos. Ecuador, ¿cómo está viviendo? Ya que vivimos acá en Ecuador, ¿qué escenario tenemos? Todos los días escuchamos asesinatos, crímenes, violencia. Todos los días escuchamos que todo está de mal y va de mal a peor. ¿Qué escenario tenemos y qué está haciendo la iglesia? La naturaleza, vemos que los desastres naturales, los ríos que se desbandan, las columnas de montañas que se vienen abajo, derrumbes, y la naturaleza está esperando reconciliarse con el hombre. ¿Dónde están los hijos de Dios? La naturaleza no dice dónde están para que se puedan orar, no, que empiecen a declarar la palabra de Dios. Jesús dijo, si dijeren a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaren en su corazón, sino que creyeren lo que dice, sucederá. Y no es primero tengo que orar, es declarando. Es declarando. Jesús se levantó mientras estaba dormido y dijo, viento, calma, detente, tempestad. Y se detuvo. No le dijo, voy a empezar a orar, voy a pedir a mi Padre. No, simplemente declaró. Los enfermos acudían a Jesús y lo tocaban, y Jesús no tenía tiempo ni de orar. Dijo, a ver, pero primero déjenme orar. Le tocaban y eran sanados sin que Jesús orara. Piense por un momento. Pero nosotros tenemos que primero orar para que suceda y no declarar lo que la naturaleza está esperando. Así que, amados, tenemos que tener conciencia, ser conscientes de los escenarios que estamos viviendo. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta ver ni eso. Entonces, pregunto, ¿qué conciencia tiene? ¿Cómo va a orar si todo ya dice, sabe que todo está mal, ve peor, pero no ve? Y si no vemos, no declaramos, no pedimos. Por eso el Señor tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento, o sea, empezar a ver mucho más allá de lo que normalmente vemos. Todo lo que vemos en el mundo pareciera tan normal y que pareciera que nosotros somos los anormales, pero debemos ser normales porque el mundo es anormal, es locos. Están en tinieblas, en maldad. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Sabemos que tú estás levantando una nueva generación de varones y mujeres entendidos de los escenarios que nos toca vivir, conocedores y sabedores de lo que nos toca hacer en este tiempo. Y hará posible que Dios venga a la vida de las personas y a la historia de la nación a favor de la iglesia y a favor también de la nación, donde la gracia y el amor de Dios abundará y sobreabundará y hará que Dios entre en acción, en escena, y que los hombres
conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recordarles, los sábados a las 7 de la mañana estamos acá también. Los domingos también estamos en directo a partir de las 9:30 de la mañana. Paz a todos.